El Faro TV se desplaza a las inmediaciones del Teatro Auditorio Rebellín para conocer a Borja Moreno, nuevo director del Instituto de Medicina Legal de Ceuta. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, disfrutando de la ciudad. ¿Cómo enfrentas este nuevo reto? Bueno, es muy interesante por varias partes. La más importante para mí es que es el primer cargo de dirección que me dan. Yo vengo de Baleares y la verdad allí tenía una jefatura, no es lo mismo que la dirección es el máximo cargo que puede aspirar un médico forense y la verdad con ilusión, con los retos que me trae a Ceuta. En principio son 6 meses que pueden prorrogarse. ¿Qué cambios te gustaría incorporar o qué modificaciones te gustaría plantear? Bueno, en principio son 6 meses prorrogables. Vamos a ver qué pasa durante 6 meses, a ver cómo me trata el trabajo. Y en principio la idea es mantener lo que había, porque el doctor Ángel, que era el antiguo director, que ahora está en Cádiz, creo recordar, estaba todo estupendamente y ahora quieren un poco mantener pues lo que había. Yo tengo intención de aportar lo que traigo de Baleares. Allí hay mucha violencia de género y sexual y entonces tenemos un tipo de informe muy concreto que se le pide al médico forense y yo me encargaba de la jefatura de esa sección, entonces voy a intentar incorporarlo a Ceuta. Ya hablé con la fiscal encargada de estos casos, la jueza de violencia de género, incluso en la audiencia provincial, y les parece muy interesante. Precisamente era una de las cuestiones que quería abordar en esta entrevista, esa idea de implantar la unidad de violencia sexual, ¿no? De violencia de género. ¿Cuál es el motivo que te lleva a querer traerlo a Ceuta? Bueno, la unidad la llamamos la UCI o UBIFI, la Unidad de Evaluación Forense Integral de Violencia de Género y Sexual. Aquí ya existe en Ceuta, es decirte que la he visitado, existe y está perfectamente. Lo que pasa que al haber menos casos que en Baleares, no digo que sean pocos, digo que son menos, a lo mejor no se estaba tan especializado o no había esos modelos de trabajo o incluso el tipo de exploración que se le realiza a esta víctima. Y no te hablo de la exploración física que esa se hace en el hospital, te hablo del estado mental de la víctima. Es muy importante y ayuda mucho al juez determinar cuál es el daño físico y psíquico, sobre todo, de una víctima de una agresión sexual. Incluso otra cosa que va más allá, que es el daño social, pero esto lo hacen los trabajadores sociales forenses, que también los tenemos aquí y que por supuesto están dispuestos a hacer o informar de su parte. ¿Qué aprendizaje crees que puedes obtener de esta experiencia en Ceuta? Siempre que uno se mueve de sitio va a aprender más de lo que va a aportar, y yo eso lo tengo claro de otras experiencias vitales que he tenido en mi vida. Creo que Ceuta me va a aportar como médico forense a aprender a ver otra perspectiva de la muerte, de los levantamientos de cadáver, porque son característicos en la ciudad autónoma de Ceuta. Y creo que también me va a aportar en una cosa que no hacemos mucho, que no se hace mucho en el resto de institutos de medicina legal, y es el cálculo de la data en sujetos vivos. Aquí, como sabemos, cruza la valla mucho inmigrante, y depende de si es mayor o menor de edad, se toma una decisión o no por parte de la Fiscalía de Menores. Dependen del informe del médico forense en cuanto a si son mayores o menores de edad. Eso lo decide, informa el médico forense sobre ello. Y cuando llega un caso así, que hay que identificar la edad de esta persona, ¿cuál es la mayor complejidad a la que se enfrenta el médico forense a la hora de hacer este análisis? Lo más importante es el volumen, porque en Ceuta hay un alto volumen de este tipo de pericias que se llaman. Lo importante es averiguar. Un médico forense nunca dirá la edad concreta de nadie, te dirá una horquilla, te dirá, oye, está entre esta o esta edad. Al fiscal de menores lo que le interesa es si es menor o es mayor de edad. Para ello se le somete a unas radiografías de toda la dentadura y del carpo, de la muñeca. Y entonces con eso hay unos atlas estandarizados, según poblaciones mundiales. No es lo mismo la dentadura de un magrebí que de un noruego. Y entonces con esto tenemos unos atlas y determinamos. Es complejo porque pues una afrenta, porque dependiendo de lo que diga el médico forense muchas veces tomará una decisión u otra con esa persona. Claro, y hablando precisamente de este tema, ¿no?, de menores que tienen que ser identificados, como bien comentas, hay una alta incidencia. Sí. ¿Cómo crees que se puede mejorar o hacer más eficiente este proceso? ¿Hay algún modo de hacerlo?
yo creo que habiendo llegado y viendo lo que he visto en una semana que llevo aquí, creo que se hace de forma muy correcta. Nos llegan estas radiografías, se valora por el médico forense, se hace súper rápido, o sea, el informe está en 24 o 48 horas y con el volumen que hay, yo creo que a día de hoy mejorar creo que es complicado, ¿eh? Con lo que he visto habrá que sentarse, habrá que ver cómo funciona y habrá que ver con las personas que interpretan nuestros informes, como son los fiscales de menores, y luego ver en qué se puede mejorar. Siempre se puede mejorar de alguna forma, pero yo creo que funciona perfectamente. Antes hablabas de aportar. ¿Qué crees que puedes aportar como director de esta nueva institución, de esta institución? Sí, bueno, yo creo que la gente joven tenemos que asumir ya ciertos roles de gestión. Digo joven porque, bueno, me considero joven. Pero creo que traemos ese dinamismo. De hecho, ya hablé con alguna persona antes de venir, me decía, necesitamos a alguien dinámico. Bueno, yo aporto dinamismo y tiempo, dispongo de tiempo y ganas de hacer cosas. A mí me gusta mucho, que es lo que estamos haciendo ahora, hacer una proyección de la medicina legal y forense. Creo que es una especialidad poco conocida. Hay poca gente que se dedique a ella. Bueno, poca no, somos bastantes jóvenes, pero como que estamos siempre a oscuras. Entonces, creo que proyectar la teoría de la medicina legal, que no es lo mismo que hablar de casos, eso nunca lo haré, pero hablar de la teoría, el cómo se hace, lo que te he explicado, cómo se determina la edad de un sujeto, de un menor o un mayor de edad, creo que explotar eso de un médico forense es importante, conocer y reconocer que estamos aquí y que dependemos de los juzgados, por ejemplo. Y lo que quiero aportar también es intentar asentar esas periciales en violencia sexual que te he dicho, que las víctimas se vayan con un informe integral de los daños que han tenido. Otra de las cuestiones que me gustaría plantear en esta entrevista es precisamente que eres muy activo, ¿no?, en las redes sociales, es decir, tú quieres dar a conocer la medicina forense, pero además tienes un canal de YouTube, Instagram, es decir, ¿cómo te decides a entrar al espacio online? Bueno, todo empezó con una cuenta privada, todo empezó con Facebook. Lo que pasa es que luego me metí en Instagram y a la gente le interesa el contenido médico legal. Los médicos forenses a veces estamos para explicar en los tribunales pues cosas de medicina, pues obviamente estamos para eso, pero creo que la sociedad también tiene derecho a entender cómo se hacen esas cosas, cómo se hace una autopsia, qué buscamos en una autopsia, qué buscamos en un daño psíquico en una víctima de violencia de género, o en qué consiste una negligencia médica, cómo se hace un informe de negligencia médica. Y entonces me dijeron, ¿por qué no haces un canal de YouTube? Además se te da bien explicarlo. Trabajo en la universidad, soy profesor de la Universidad allí en Islas Baleares, y dije, pues oye, voy a empezar a hacer un vídeo. Y se disparó, o sea, a la gente le encantó. Entonces dije, bueno, voy a potenciar esto. Y en redes sociales, en Instagram, bueno, me gusta que la gente también sepa que el contacto con la muerte es igual que un trabajo como puede ser el de periodista, y creo que es algo que puede hacer entender a la gente que somos personas normales. Precisamente hablando de personas, ¿no?, de la gente de a pie, ¿no? Cuando se habla de forense, médico forense, quizá la primera imagen que tienen es el de la autopsia. Sí. ¿Qué otras labores tiene un médico forense, un forense? Sí, sí. Bueno, eso es los muertos, los fallecidos, los finados, pueden ser un 20% de nuestro trabajo, no te creas que ocupa más. El médico forense, como tal, es la mano derecha experta en medicina del juez. Cuando un juez tiene cualquier pregunta médica, se la pregunta al forense, el médico forense, y nosotros le contestaremos. ¿Qué me puede preguntar? ¿De qué ha muerto esta persona? Vale, para eso se hace una autopsia. ¿Qué daño le ha quedado a esta chica que han violado? O esta persona que tiene esta enfermedad mental, que se ha ido a cualquier plaza principal de Ceuta o se ha ido al Teatro del Rebellín y se ha desnudado, ¿sabía lo que estaba haciendo? El médico forense conoce la enfermedad mental, el trastorno mental, y le dirá, pues sí, estaba lo que se decía antes, está enajenado mental, ahora no se dice así, se dice de otra forma, pero para que la gente lo entienda. Hacemos cuando alguien te golpea y te agrede, a ti te crea lo que se llama un menoscabo, que es una herida, y tú quieres que a ti te indemnicen por esa herida. El que decide qué tratamiento has seguido y qué indemnización te dan es el médico forense. Por eso vemos a las personas que han sufrido unas lesiones en la consulta del forense en los juzgados. Hacemos muchas cosas también en toxicología forense, la sumisión química, de eso aquí en Ceuta por suerte no hay mucho, pero en Baleares venimos de un sitio donde el someter químicamente a alguien, echarle algo en la bebida para luego aprovecharse de ella, es algo que lo tenemos en la orden del día. Entonces, para todo eso, todas esas preguntas que puede hacer un juez, está el médico forense.
Una de sus especialidades o labores, porque está la figura de, digamos, el médico forense vinculado a lo que es la psiquiatría. Claramente una de sus funciones es tratar de rehabilitar a esta persona para que luego vuelva a la sociedad, esta persona que sufre un trastorno, de un problema, y hay un debate en torno a ello. ¿Una persona se puede reinsertar finalmente de nuevo a la sociedad? Yo personalmente creo que sí, si no, no haría mi trabajo. De hecho, es una cosa que defiendo a capa y espada. Creo que las antorchas de la Edad Media o de la caza de brujas es algo que hay que dejar aparte. Se puede hablar en sociedad o con una caña, se puede hablar de todo eso, pero a nivel judicial y a nivel universitario yo siempre le digo lo mismo a los alumnos. Hay personas que cuando han hecho algo o se les ha hecho algo, puede haberse afectado su estado mental previo, ya fuese porque alguien te ha intentado afectar tu voluntad dándote algo en la bebida, o porque tienes un trastorno mental y no te puedes contener. Yo siempre pongo el ejemplo en clase. Si tienes fobia a los payasos y de repente viene alguien vestido de payaso y se te pone delante y tú le pegas un empujón y esa persona se cae y se hace daño, ¿tú tienes culpa de que esa persona se haya hecho daño? Es una pregunta que te lanzo, que es un pequeño debate. Bueno, tú tienes fobia a los payasos. Entonces alguien puede decir, oye, si ya tenía fobia a los payasos, ¿qué culpa tenía de esa reacción? Bueno, entonces yo creo que la psiquiatría forense es algo muy importante a tener en cuenta siempre y cuando se haga bien, que a veces no se hace del todo bien. Y ya por último, ¿qué es lo que esperas de esta experiencia aquí en Ceuta? Bueno, yo espero esos 6 meses maravillosos, prorrogables, ya te digo si va bien o no, y quiero aprender lo que es la vida en esta ciudad. Me han dicho que voy a ver cosas que nunca vería en otras situaciones. Creo que voy a aprender, me encanta conocer gente nueva. Creo que voy a aprender mucho de la frontera y de lo que genera la frontera. Soy una persona muy empática, entonces creo que voy a absorber mucho de esta experiencia en el norte de África, porque me gusta, tengo una ONG en África y no sabía en enero que iba a pasar el resto del año en África, así que estoy encantado y es un gran reto para mí. Pues muchísimas gracias, Borja, por atendernos y por contarnos un poco más sobre, bueno, qué esperas, ¿no?, de tu nuevo cargo, de tu nueva experiencia. A vosotros y muchísimas gracias, encantado de volver a hablar. Hasta aquí la entrevista a Borja Moreno, nuevo director del Instituto de Medicina Legal de Ceuta. Os esperamos en la próxima.